Mateo Guerrero. En el instante en que la presidenta de Grupo Solís, Sofía Solís de la Vega, vio el nombre del nuevo guardaespaldas, sintió como si su corazón se detuviera en seco. Quería creer que era una coincidencia, una simple casualidad en el vasto mar de nombres de la Ciudad de México, pero otro nombre que escuchó poco después transformó esa casualidad en un destino ineludible. ¿Cómo era posible que aquellos a quienes se vio obligada a abandonar hace 30 años reaparecieran de pronto en su vida? Esta es la historia de un destino que tardó 3 décadas en reencontrarse. Una fría mañana de febrero, la sede de Grupo Solís, un coloso de cristal y acero en el corazón de Santa Fe, estaba impregnada de un silencio solemne. Apenas habían pasado 3 días desde el funeral de su presidente, Arturo Solís. El imponente edificio parecía hundirse bajo el peso del luto. Dentro de la sala de juntas, con sus ventanales panorámicos que mostraban una ciudad gris y dormida, los directivos esperaban en una fila tensa. La puerta se abrió. Cuando Sofía entró, vestida con un traje sastre negro que acentuaba su figura esbelta, todos se pusieron de pie al unísono. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, pero sus ojos oscuros brillaban con una determinación gélida. A partir de mañana, iniciamos una nueva estructura. La voz de Sofía era grave y firme, sin un ápice de vacilación. A sus 54 años, irradiaba una autoridad inquebrantable, forjada en años de exilio y batallas corporativas. Sin embargo, al final de la larga mesa de caoba, los ojos de Ricardo Vargas, el vicepresidente, temblaron casi imperceptiblemente. Como sobrino del difunto presidente y primo de Sofía, se mordió el labio con fuerza, lanzándole una mirada cargada de resentimiento contenido. La junta concluyó, y mientras los ejecutivos se retiraban en un murmullo respetuoso, Ricardo permaneció en su asiento, observando la espalda de Sofía con una fijeza depredadora. Sus puños, ocultos bajo la mesa, estaban apretados con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Sofía sintió su mirada como una aguja en la nuca, pero la ignoró deliberadamente y salió de la sala. Días después, una de sus primeras órdenes fue reestructurar por completo su equipo de seguridad. Consciente de la amenaza que representaba Ricardo, sabía que necesitaba rodearse de personas de absoluta confianza. El director de Recursos Humanos entró en su oficina, una suite minimalista en el último piso con vistas a todo el Valle de México, y le entregó una gruesa carpeta. Presidenta, aquí está la lista de los nuevos guardaespaldas. Todos han pasado una rigurosa investigación de antecedentes y tienen una experiencia impecable. Sofía comenzó a hojear los expedientes con lentitud deliberada. Juan Hernández, Luis Ramírez, Carlos Mendoza, nombres comunes que pasaban sin dejar huella. Hasta que su dedo se detuvo. Mateo Guerrero. 30 años. Por un instante, sus pupilas se dilataron. La pluma que sostenía en la mano fue apretada con tal fuerza que sus falanges se tornaron pálidas como el mármol. Sofía respiró hondo, un suspiro lento y controlado, y continuó pasando las páginas. Pero ya era tarde. Su corazón, normalmente un metrónomo de precisión, había comenzado a latir con un ritmo errático y olvidado. ¿Se encuentra bien, presidenta?, preguntó el director, notando su breve pausa. Sí. Continúe, respondió Sofía, esforzándose por mantener la compostura. Pero en un rincón de su alma, algo había empezado a moverse, a agitarse. Mateo, se dijo, es solo un nombre común. Una simple coincidencia. Pero la autoconvicción no servía de nada contra la marea que comenzaba a subir en su interior. Una semana más tarde, Sofía contemplaba el horizonte de la ciudad desde el ventanal de su oficina. El perfil de los rascacielos se recortaba contra un cielo plomizo, pero su mirada estaba perdida en el vacío. Unos golpes suaves en la puerta la sacaron de su ensimismamiento. Su asistente entró. Presidenta, el nuevo equipo de seguridad la espera. Sofía asintió y se dirigió a la sala de recepción. Mientras caminaba por el largo y silencioso pasillo, se ajustó el cuello de la blusa varias veces, un gesto de nerviosismo completamente impropio de ella, la dama de hierro de los negocios mexicanos. Al abrirse la puerta de la sala, 5 hombres de complexión atlética y traje oscuro estaban formados en una línea perfecta. La mirada de Sofía los recorrió uno por uno,
hasta que se detuvo en un joven. Alto, de hombros anchos, con el cabello oscuro peinado meticulosamente hacia atrás. Pero fue su mirada, directa y serena, lo que le provocó una sacudida en el pecho. Mateo Guerrero. A sus órdenes, presidenta, su voz, grave y tranquila, resonó en la sala. Sofía sintió que le faltaba el aire. El tono de esa voz, la cadencia de sus palabras, incluso el leve ángulo de inclinación de su cabeza al presentarse todo le resultaba extrañamente familiar. Como si una figura de un recuerdo lejano y enterrado hubiera cobrado vida frente a ella. Ocultando el temblor de sus manos, Sofía asintió con la cabeza. Gracias a todos. Confío en su trabajo. Mientras los guardaespaldas se retiraban, la mirada de Sofía se quedó fija en la espalda de Mateo. Incluso su forma de caminar, ¿por qué le parecía tan conocida? El desconcierto la invadió. Esa tarde, la concentración la abandonó por completo. Leía informes y las palabras se convertían en borrones sin sentido. Durante las reuniones, su mente divagaba hacia lugares que había mantenido cerrados bajo llave durante 3 décadas. Frustrada, salió de su oficina y comenzó a caminar por el pasillo. Al pasar frente a la oficina del equipo de seguridad, se dio cuenta de que la puerta estaba entreabierta. Una voz proveniente del interior la hizo detenerse. Sí, claro. Los documentos del dojo los arreglo esta semana. Era la voz de Mateo. Sofía se detuvo, sintiéndose inexplicablemente atraída por el sonido. ¿El nombre de mi padre? Es Julián Guerrero. Sí, Julián Guerrero, así es. En ese instante, el cuerpo entero de Sofía se paralizó. La luz fluorescente del pasillo de repente pareció cegadora, y todos los sonidos a su alrededor se desvanecieron. Solo el nombre que acababa de escuchar resonaba en su cabeza como un eco infinito. Julián Guerrero. Las piernas de Sofía flaquearon. Si no se hubiera apoyado en la pared, podría haberse derrumbado allí mismo. El corazón le latía tan deprisa que le costaba respirar, y un sudor frío le perló la frente. Metió las manos temblorosas en los bolsillos de su pantalón y reanudó la marcha a duras penas. Cada paso era pesado, y el pasillo parecía extenderse hasta el infinito. Cuando finalmente llegó a su oficina, cerró la puerta y se desplomó en su silla. Se cubrió el rostro con las manos, respirando de forma entrecortada. El nombre Mateo, y ahora, Julián Guerrero. ¿Era realmente posible que 2 coincidencias tan enormes se superpusieran? Se lo preguntó una y otra vez. Intentó convencerse de que eran homónimos, una combinación accidental de nombres comunes, pero la ola de emoción que surgía de las profundidades de su ser era imparable. Algo que había mantenido congelado durante 30 años comenzaba a derretirse. Con manos temblorosas, Sofía intentó tomar un vaso de agua, pero el líquido se derramó antes de llegar a sus labios. Así de fuerte era su temblor. Nadie, absolutamente nadie, había visto jamás a la presidenta de Grupo Solís, la mujer que había vivido como una fortaleza inexpugnable, tan vulnerable. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo su oficina de tonos anaranjados y púrpuras. Pero Sofía no veía nada. En su mente, solo 2 nombres daban vueltas sin cesar. Mateo Guerrero. Y Julián Guerrero. La grieta que esos 2 nombres habían abierto era el comienzo de un terremoto que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. A las 9 de la noche, Mateo Guerrero llegó a su casa en Coyoacán. El aire invernal de la ciudad le había entumecido las manos. Al entrar, el cálido ambiente del interior lo reconfortó, aliviando la tensión del día. Mientras se quitaba los zapatos en la entrada, miró hacia la cocina. Una luz amarillenta se filtraba por el umbral. Ya llegué, papá. En la cocina, Julián Guerrero, ya sin su dobok de taekwondo y vestido con ropa cómoda, preparaba una cena tardía. A sus 57 años, su cuerpo, antaño ágil como el de un felino, mostraba las huellas del tiempo, pero conservaba una constitución sólida y una postura erguida. Bienvenido, hijo. Lávate las manos y siéntate a cenar. La voz de Julián era, como siempre, serena y afectuosa. Mientras Mateo se dirigía al baño,
Julián revolvió los frijoles en la olla, observando la espalda de su hijo. 30 años viviendo juntos. De repente, se dio cuenta de lo mucho que había crecido, de lo fuerte que se había vuelto. Se sentaron uno frente al otro en la pequeña mesa de madera. El televisor emitía el noticiero de la noche. Pasaron las noticias de política, el pronóstico del tiempo y luego, la sección de economía. Grupo Solís nombra a Sofía Solís de la Vega como nueva presidenta. La voz del presentador acompañaba la imagen de una mujer en la pantalla. Estaba de pie en un podio, vestida con un elegante traje negro. La cámara hizo un primer plano de su rostro. En ese momento, la mano de Julián se detuvo en el aire, sosteniendo la cuchara. Se quedó petrificado. Su rostro palideció y luego se sonrojó violentamente. Gotas de sudor frío brotaron en su frente y su respiración se volvió agitada. Sofía, un susurro tembloroso escapó de sus labios. Sus ojos, clavados en la pantalla, temblaban sin control. Parecía haber visto un fantasma, o algo peor. Su reacción era de un shock profundo y visceral. Mateo, ajeno a todo, comía con una sonrisa. Ah, por cierto, papá. Entré a trabajar en esa empresa. En Grupo Solís. En el equipo de seguridad. Julián se volvió para mirar a su hijo. Abrió la boca para decir algo, pero la cerró de nuevo. Repitió el gesto varias veces, como si las palabras se negaran a salir. Finalmente, recuperando un poco la compostura, tomó un vaso de agua con mano temblorosa. ¿En esa empresa? Sí, en Grupo Solís. Ya sabes, uno de los 5 conglomerados más grandes del país. Me contrataron para el equipo de seguridad. El sueldo es bueno, las prestaciones son excelentes. Papá, ya podrás tomarte las cosas con más calma en el dojo. Mateo continuó hablando, entusiasmado, contando sobre la tensión de su primer día, el tamaño de la empresa, sus nuevos compañeros. Pero Julián no escuchaba. Sus oídos estaban sordos. En la televisión, la imagen de Sofía Solís seguía apareciendo. Julián alternaba su mirada entre la pantalla y el rostro de Mateo, una y otra vez. Su mente se había quedado completamente en blanco. El nombre que no había olvidado ni un solo día durante 30 largos años jamás imaginó que reaparecería de esta manera tan abrupta. Papá, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? Preguntó Mateo, con expresión preocupada. Julián pareció volver en sí y forzó una sonrisa. No, no es nada. Me alegro por ti. Es una gran empresa. Te servirá para tu carrera. Pero su voz temblaba. Sus manos, también. Julián ya no pudo seguir comiendo. Sentía un nudo en la garganta que le impedía tragar. Se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana. Descorrió ligeramente la cortina y miró hacia la calle. El aire frío de la noche invernal se sentía a través del cristal. Se aferró al marco de la ventana con manos temblorosas. Así que estaba viva, pensó. Decía que se iba a estudiar al extranjero y ahora es presidenta. Los ojos de Julián se enrojecieron. Sentía como si 30 años de vida se derrumbaran en un solo instante. Las emociones que había reprimido con tanta fuerza amenazaban con desbordarse como un río crecido, pero apretó los dientes y las contuvo. Desde la cocina, escuchó el sonido de Mateo lavando los platos. No puedo permitir que mi pasado arruine el futuro de mi hijo, se dijo. Se secó disimuladamente una lágrima que le resbalaba por la mejilla. La luz del farol de la calle se veía borrosa y distorsionada a través de sus ojos húmedos. Papá, yo lavo los platos. Descansa, la voz de Mateo llegó desde la cocina. Julián no pudo responder. Sabía que si abría la boca, rompería a llorar. Se limitó a asentir levemente. El sonido de los platos y el agua corriendo llenaba la casa. Eran los sonidos de la vida cotidiana, pero esa noche le parecían lejanos, ajenos. Julián permaneció junto a la ventana, con la mirada perdida en la oscuridad. Mateo terminó de lavar y entró en la sala. Papá, me voy a descansar.
Mañana tengo que levantarme temprano. Claro, hijo. Que descanses. Julián logró mantener la calma al responder. La puerta de la habitación de Mateo se cerró. Solo entonces las fuerzas abandonaron a Julián y se dejó caer en el sofá. El televisor seguía encendido, mostrando otras noticias. Pero en su mente, solo permanecía grabado el rostro que había visto antes. 30 años habían pasado, pero su belleza seguía intacta. De hecho, parecía más madura, más fuerte. Julián se cubrió el rostro con las manos. En lo más profundo de su pecho, algo se agitaba con una violencia demencial. No sabía si era anhelo, resentimiento o algo completamente distinto. Solo sabía que hasta respirar le resultaba doloroso. La imagen en la pantalla comenzó a desenfocarse mientras la mente de Julián viajaba al pasado. Al lugar donde todo había comenzado. 32 años atrás, el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, estaba en plena floración. Las jacarandas teñían el paisaje de un morado vibrante, y el sol primaveral se filtraba entre las ramas, proyectando sombras danzantes sobre el césped. Por todas partes se escuchaban las risas y conversaciones de los estudiantes. Sofía, con 22 años y los brazos cargados de libros de administración de empresas, salía de la biblioteca central. Fue entonces cuando los vio. En una de las explanadas, un grupo de estudiantes realizaba una exhibición de taekwondo. Jóvenes vestidos con doboks blancos impecables ejecutaban sus formas con movimientos precisos y enérgicos. Sofía se detuvo, cautivada por el espectáculo. Uno de ellos, en particular, capturó su atención. Era alto, de hombros anchos. Su cinturón negro destacaba. Cada uno de sus movimientos era fluido y natural, pero a la vez, increíblemente poderoso. Cuando saltó en el aire para ejecutar una patada, los pétalos de jacaranda, arrastrados por la brisa, parecieron arremolinarse a su alrededor. Sin darse cuenta, Sofía contuvo la respiración. Su corazón comenzó a latir a un ritmo desconocido. Cuando la exhibición terminó, el joven se secó el sudor de la frente y levantó la vista. Sus miradas se cruzaron. ¿Estás bien?, le preguntó él, acercándose. Sofía se dio cuenta de que los libros que llevaba se le habían caído al suelo. Ni siquiera supo en qué momento. Ah, si yo solo, tartamudeó, sonrojada, mientras se agachaba para recogerlos. El joven se adelantó y los recogió uno por uno. Principios de administración. ¿Estudias en la Facultad de Contaduría? Sí. Tercer año. Oye, tu exhibición fue increíble. El joven sonrió con timidez. Gracias. Soy Julián Guerrero, de cuarto año de Educación Física. Ese fue el principio. Un encuentro casual que pronto se convirtió en destino. Se encontraban en la biblioteca, en los pasillos de las facultades, en las bancas de las islas. Al principio, intercambiaban saludos breves, pero pronto empezaron a tomar café juntos, compartiendo historias y sueños. ¿Tan difícil es la administración?, le preguntó Julián una tarde, sentados en una banca frente a la torre de rectoría. Sofía suspiró y asintió. Es lo que mi padre quiere que estudie. La verdad, yo quería hacer otra cosa. ¿Qué querías hacer? Sofía dudó un momento y luego sonrió con tristeza. Suena tonto. Solo quería tener una vida normal. Como la de la gente común. Julián la observó en silencio. El sol del atardecer teñía su rostro de un color dorado. En ese momento, sintió un impulso irrefrenable de proteger a esa mujer. Con la llegada del verano, sus sentimientos se hicieron más profundos. Iban al cine, paseaban por los viveros de Coyoacán, compartiendo los pequeños placeres de la vida. Julián le enseñaba a Sofía los fundamentos del taekwondo, y ella le ayudaba con sus trabajos de las materias de tronco común. Levanta más la pierna. Despacio, manteniendo el equilibrio, le indicaba Julián en el gimnasio, corrigiendo su postura. Cuando su mano rozó el hombro de Sofía, ambos se sonrojaron. Creo que no tengo talento para esto. Claro que sí.
Todo está en la mente. Lo estás haciendo muy bien. Entre risas y conversaciones, se convirtieron en una parte indispensable el uno del otro. Pero había ojos que observaban su felicidad. Por todo el campus, hombres de traje oscuro vigilaban cada movimiento de Sofía. Eran empleados de la oficina de seguridad de Grupo Solís. Diariamente, reportaban sus actividades y tomaban fotografías de ella con Julián. El tiempo pasó. Julián se graduó y Sofía comenzó su último año. Una noche, Sofía fue llamada a la mansión familiar en Las Lomas. En el imponente despacho de su padre, Arturo Solís, el presidente de Grupo Solís, la esperaba con una expresión gélida. Sobre el escritorio de caoba, había una pila de fotografías de ella y Julián. ¿Hasta dónde has llegado con ese hombre? La voz de su padre era fría como el hielo. Con voz temblorosa, Sofía respondió. Papá, lo amo. Amor. Se burló Arturo Solís. Eso es algo que la gente de nuestra clase no puede permitirse. Eres la heredera de Grupo Solís. No tienes derecho a relacionarte con un simple estudiante de educación física. Sofía contuvo las lágrimas y levantó la barbilla. ¿Y tú nunca has amado, papá? ¿No sentiste nada cuando conociste a mamá? El rostro de Arturo Solís se endureció. ¿Cómo te atreves a contestarme? No voy a dejar a Julián. Nunca. Esa noche, Sofía fue encerrada en su habitación. Había guardias en la puerta, y no tenía forma de contactar a Julián. Las luces del jardín, visibles desde su ventana, eran su única compañía. Se sentó en la cama, abrazando sus rodillas. La imagen de Julián acudió a su mente, su cálida sonrisa, su voz amable, los momentos felices que habían compartido. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero su determinación no flaqueó. De alguna manera, saldría de esa casa y volvería con él. Lo juró en silencio. Varias semanas después, en una madrugada silenciosa, Sofía se levantó de la cama. Su corazón latía con fuerza, pero intentó mantener la calma. Sacó una pequeña maleta que había preparado en secreto. Sabía que no podía salir por la puerta principal. Conocía la estructura de esa casa, donde había crecido, mejor que nadie. Abrió con cuidado la ventana del baño y comenzó a descender por la enredadera que cubría la pared. Las palmas de sus manos se rasparon y sangraron, pero no se detuvo. Cuando sus pies tocaron el césped del jardín, corrió agachada, conteniendo la respiración, hasta un agujero en el muro trasero. Se deslizó por él y salió a un callejón oscuro. El aire de la madrugada era frío, pero el sabor de la libertad era más dulce que nunca. Una hora después, cuando el sol comenzaba a despuntar, llegó al dojo donde Julián trabajaba y vivía. La puerta estaba cerrada, pero vio una luz encendida en la ventana del segundo piso. Con manos temblorosas, llamó a la puerta. ¿Quién es? Se escuchó la voz de Julián. Cuando la puerta se abrió, sus ojos se abrieron de par en par. Sofía rompió a llorar. No puedo volver a casa de mi padre. ¿Me aceptarás? Julián la abrazó sin decir una palabra. Vio sus manos ensangrentadas y sintió una punzada de dolor. Por supuesto. Yo te protegeré. No te preocupes más. A partir de ese día, comenzaron a vivir juntos en el pequeño estudio de un solo ambiente encima del dojo. Aunque no pudieron casarse legalmente, eso no les importaba. El espacio era reducido, pero la presencia del otro lo llenaba todo. Por la mañana, Julián le preparaba un té caliente mientras Sofía cocinaba un desayuno sencillo. Durante el día, Julián enseñaba taekwondo a los niños del barrio, y Sofía consiguió un trabajo de medio tiempo en una librería cercana. Por las noches, iban juntos al mercado y cocinaban uno al lado del otro en su diminuta cocina. ¿No está muy picosa la salsa?, preguntaba Sofía mientras probaba los chilaquiles. Julián tomaba una cucharada y sonreía. No, está perfecta. Todo lo que tú haces es delicioso. Colocaron una maceta con un geranio en la ventana y lo llamaron nuestro hogar. Pasaban las noches comiendo quesadillas y hablando del futuro.
Les faltaba el dinero, pero sus corazones rebosaban de una riqueza que nunca antes habían conocido. Algún día, mi padre nos aceptará, decía Sofía, llena de esperanza. Julián le apretaba la mano y asentía. Hasta entonces, trabajaré más duro. Nos mudaremos a una casa más grande y tendremos una boda de verdad. Las estaciones cambiaron varias veces, hasta que un día, Sofía notó un cambio en su cuerpo. Sentía náuseas por la mañana y un cansancio inusual. Una visita al médico confirmó sus sospechas. Estaba embarazada de 2 meses. ¿De verdad? ¿Vamos a tener un bebé? Los ojos de Julián se llenaron de lágrimas. La abrazó con sumo cuidado, rebosante de alegría. Esa noche, le hablaron al bebé en su vientre. Hola, pequeño. Mamá y papá te están esperando con mucho amor. Durante el embarazo, Julián se volvió aún más atento. Le impedía levantar cosas pesadas y, cuando los antojos eran fuertes, se levantaba de madrugada para prepararle lo que le pidiera. Hizo que dejara su trabajo en la librería y él tomó más clases para compensar. A medida que su vientre crecía, la felicidad de Sofía también lo hacía. Compraba ropita de bebé y tejía chambritas. Julián construyó una pequeña cuna de madera con sus propias manos. Nuestro bebé va a crecer sano y fuerte, ya verás. Cuando llegó el día del parto, Julián no soltó la mano de Sofía ni por un segundo. En el taxi que los llevaba al hospital, ella se retorcía de dolor, pero se aferraba a la mano de Julián como a un ancla. Aguanta, mi amor. Solo un poco más. Después de 10 horas de trabajo de parto, el llanto de un bebé llenó la habitación. Era un niño sano. Cuando la enfermera se lo entregó a Sofía, ambos lloraron de emoción. Es nuestro hijo. Es tan hermoso, ¿verdad? Susurró Sofía, acariciando la diminuta mano del bebé. Julián asintió, mirando alternativamente a su esposa y a su hijo. Lo llamaremos Mateo. Que significa regalo de Dios. Tras el alta, su pequeño hogar se llenó con el sonido del llanto del bebé. Estaban agotados por las noches en vela, pero eran inmensamente felices. Julián se levantaba de madrugada para cambiar pañales, y Sofía le cantaba canciones de cuna. Cada hito, la primera sonrisa, la primera vez que se dio la vuelta, el primer mamá, era motivo de celebración. Su pequeño estudio era un paraíso lleno de amor. Los fines de semana, los tres iban de paseo al parque cercano. Empujaban a Mateo en su carriola, disfrutando del tiempo juntos como una familia normal. En primavera, extendían una manta bajo los árboles en flor y comían tortas que habían preparado. Mateo. ¿Dónde está papá? Julián jugaba con él, y el bebé reía a carcajadas. Sofía observaba la escena con una sonrisa. Aunque eran una familia no reconocida por el mundo, se tenían el uno al otro, y eso era todo lo que importaba. Pero en ese momento, nadie sospechaba que esa felicidad no duraría para siempre. Era una tarde de verano cualquiera. El sol caía a plomo sobre la ciudad. En el dojo, Julián enseñaba a un grupo de niños. Miró el reloj. Las 4 de la tarde. Sofía estaría en casa, cuidando sola de Mateo. A esa misma hora, 2 sedanes negros se detuvieron frente al edificio. 5 hombres de traje oscuro descendieron de los vehículos y subieron las escaleras en silencio. Dentro del apartamento, Sofía le daba el biberón a Mateo. El bebé, de 6 meses, succionaba tranquilamente en los brazos de su madre, su pequeña mano aferrada al dedo de ella. Toc, toc. Unos golpes secos en la puerta sobresaltaron a Sofía. No esperaba a nadie. Cuando intentaba levantarse, la puerta se abrió de un golpe violento. El sonido fue estruendoso. Los hombres irrumpieron en la habitación. ¿Quiénes son ustedes? La voz de Sofía tembló. Instintivamente, estrechó a Mateo contra su pecho. El bebé, asustado, rompió a llorar. Señora Sofía Solís. El señor presidente nos ha enviado a por usted, dijo uno de los hombres con voz gélida. El rostro de Sofía se tornó blanco como el papel.
Arturo Solís. Su padre finalmente los había encontrado. No. No iré. No pueden separarme de mi hijo, gritó Sofía, retrocediendo. Pero en el pequeño estudio no había escapatoria. Los hombres se acercaron. Sofía, con la espalda contra la pared, abrazó a Mateo con todas sus fuerzas. Si viene tranquilamente, no pasará nada. Pero sí se resiste. Por favor. Mi bebé no tiene la culpa de nada. Las lágrimas corrían por las mejillas de Sofía. Mateo, sintiendo la angustia de su madre, lloraba aún más fuerte. Su carita se puso roja y su pequeño cuerpo se convulsionaba con cada sollozo. Deje al niño. No. Jamás. Sofía negó con la cabeza frenéticamente. Dos de los hombres la agarraron por los brazos. Ella luchó con la fuerza de la desesperación, pero no podía contra ellos. No. Mateo. Mi Mateo. Su grito fue casi un alarido. Otro hombre intentó arrancar al bebé de sus brazos. Sofía se aferró a él con su último aliento, pero finalmente, Mateo fue separado de su regazo. El llanto del bebé llenó la habitación. El hombre lo dejó en el suelo frío. Mateo, sobre el piso de madera, agitaba sus bracitos y piernas, buscando a su madre entre lágrimas. Mateo, mamá está aquí, mi amor. Sofía, que había caído de rodillas, intentó alcanzarlo, pero los hombres la levantaron. La arrastraron a la fuerza, sujetándola por ambos brazos. Por favor, solo déjenme decirle algo a Julián. ¿Puedo dejarle una nota? Por favor. Suplicó. Pero los hombres no la escucharon. Uno de ellos le dijo con frialdad. Guarde silencio. Si vuelve a buscar a ese hombre, ambos morirán. ¿Entendido? Mientras la sacaban por la puerta, Sofía no dejaba de mirar hacia atrás. A través del resquicio, vio a Mateo llorando en el suelo. El bebé, al verla desaparecer, lloró con más desconsuelo. Mateo, perdóname, mi amor, perdóname. Sus gritos resonaron en el edificio mientras la bajaban por las escaleras. Algunos vecinos abrieron sus puertas, pero al ver a los hombres de traje, la cerraron de inmediato. Hasta que la metieron en el coche, el llanto de Mateo no cesó. Escuchando ese llanto cada vez más lejano, Sofía se derrumbó en el asiento trasero, sollozando sin control. Sentía el corazón hecho pedazos. No podía respirar. Mi Mateo, mi bebé. Una hora después, cuando Julián regresó del trabajo, encontró la puerta destrozada. Entró corriendo, con un mal presentimiento, y fue testigo de una escena que jamás olvidaría. En el suelo, Mateo lloraba solo. Estaba tan ronco que ya solo emitía gemidos débiles. Mateo. Sofía. Julián corrió y levantó a su hijo. El pañal de Mateo estaba empapado, y su cara era un amasijo de lágrimas y mocos. Julián miró a su alrededor. No había rastro de Sofía. Solo el biberón tirado en el suelo y un pasador de pelo que le pertenecía. Sofía. ¿Dónde estás? Sofía. Julián salió corriendo con Mateo en brazos. Recorrió las calles del barrio gritando el nombre de su esposa, pero nadie respondió. Al preguntar a los vecinos, solo obtuvo una respuesta vaga. Unos hombres de traje se habían llevado a una mujer joven en un coche negro. Sofía, Sofía, las rodillas de Julián cedieron y se desplomó en la acera. En sus brazos, Mateo, agotado, se había quedado dormido, aunque de vez en cuando sollozaba en sueños, como si buscara a su madre. El sol se puso y la oscuridad cayó sobre la ciudad. Julián permaneció sentado en la calle, abrazando a su hijo, con la mirada perdida. El vacío que había dejado Sofía era inmenso. Sentía un agujero gigante en medio del pecho. Esa noche, Julián no pudo dormir. Cada vez que Mateo se despertaba llorando, buscando a su madre, su corazón se partía. Le daba el biberón, le cambiaba el pañal, pero la ausencia de Sofía era una herida abierta y sangrante. La silla donde ella se sentaba,
la taza que usaba, la canción de cuna que cantaba, todo le recordaba a ella. No había sido una despedida, había sido un desgarro, una separación sin adiós. Un final sin conclusión. Cuando la puerta de la mansión se abrió, Sofía fue introducida a la fuerza. El familiar suelo de mármol, los techos altos, los candelabros de cristal había vuelto a su hogar después de 2 años, pero no sentía alivio. Solo un terror que le oprimía el pecho. El señor presidente la espera en el despacho, anunció el jefe de seguridad. Mientras caminaba hacia allí, sus piernas temblaban sin cesar. La pesada puerta de madera se abrió, revelando una biblioteca inmensa. Libros del suelo al techo y, en el centro, detrás de un escritorio colosal, estaba Arturo Solís. Así que te escondiste durante 2 años, la voz de Arturo no tenía rastro de emoción. Sofía se mordió el labio tembloroso y lo miró a los ojos. Padre, por favor. Mateo no tiene la culpa. Es solo un bebé. Apenas tiene 6 meses. Habló con urgencia, pero su padre no se inmutó. Solo la miraba con una frialdad glacial. Eres mi hija. La heredera de Grupo Solís. Debes continuar con el legado familiar. Tu relación con ese hombre de clase baja se acaba hoy. Arturo sacó unos documentos de un cajón y los arrojó sobre el escritorio. Cayeron al suelo. Eran papeles para un viaje al extranjero. Billetes de avión, documentos de admisión a una universidad estadounidense, solicitudes de visa. Sofía cayó de rodillas. El mármol estaba frío, pero la mirada de su padre lo era aún más. Por favor, padre. Solo una vez. Déjame ver a Mateo una última vez. Para despedirme. No vuelvas a pronunciar el nombre de ese niño. Arturo se levantó. Su sombra cubrió a Sofía. Tu vuelo sale mañana por la mañana. Irás a Estados Unidos, completarás un MBA y regresarás. Hasta entonces, no volverás a pisar México. No. No puedo ir. Gritó Sofía. Pero su padre ya le había dado la espalda. Si intentas buscar a ese hombre o al niño, me encargaré de ellos personalmente. ¿Entendido? La amenaza era inequívoca. La vida de Julián y Mateo estaba en juego. Ya no podía resistirse. Esa noche, Sofía fue encerrada en su antigua habitación, con guardias en la puerta. A través de la ventana, las luces del jardín se veían borrosas por culpa de sus lágrimas. Al amanecer, fue conducida a un sedán negro. Durante todo el trayecto al aeropuerto, no apartó la vista de la ventana, con la vana esperanza de ver a Julián o a Mateo. La hora de embarcar llegó. Mientras cruzaba la puerta, siguió mirando hacia atrás. ¿Ocurriría un milagro? ¿Alguien la detendría? Pero no pasó nada. Sentada en su asiento del avión, miró la pista de despegue. A medida que el avión ascendía, el paisaje de la Ciudad de México se hacía cada vez más pequeño. Todo ha terminado, pensó. Y cerró los ojos en silencio. Mientras tanto, Julián llevaba días intentando calmar a Mateo. El bebé lloraba día y noche, buscando a su madre. Lloraba hasta quedarse ronco, se dormía por agotamiento y volvía a llorar al despertar. Mateo, aguanta un poco, hijo. Mamá volverá pronto. Se lo decía, pero era una mentira que ni él mismo creía. Los vecinos se quejaban del llanto, pero Julián no podía hacer nada. Solo podía abrazar a su hijo y caminar por el barrio para intentar calmarlo. Una semana después, incapaz de esperar más, dejó a Mateo con una vecina y se dirigió a la sede de Grupo Solís. Se plantó frente al imponente edificio y apretó los puños. Quiero ver a mi esposa. A Sofía Solís. Los guardias de seguridad acudieron de inmediato. Señor, no puede hacer esto aquí. Por favor, retírese. Es mi esposa. Se la llevaron sin decir nada. Julián se resistió, pero no podía contra varios hombres. Entonces, uno de ellos le susurró al oído. La persona que busca ya no está en este país.
No vuelvan nunca más. Si quiere que usted y el niño sigan con vida. El cuerpo de Julián se congeló. No está en este país. Entendió perfectamente lo que significaba. La habían enviado al extranjero. Se dio la vuelta, tambaleándose. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero se las secó rápidamente. No tenía tiempo para llorar. En casa, Mateo esperaba a su madre. Desde ese día, Julián cambió. Se dedicó en cuerpo y alma a Mateo. Se levantaba de madrugada para darle el biberón, cambiarle el pañal y se lo llevaba al dojo cargado en la espalda. Enseñaba a sus alumnos con Mateo a cuestas. Maestro, qué bonito es su hijo. Se parece a su mamá, dijo una vez la madre de un alumno. Julián sonrió con tristeza. Sí. Se parece mucho a su madre. El tiempo pasó. Mateo creció. Cuando dio sus primeros pasos, cuando dijo sus primeras palabras, Julián se alegraba, pero una parte de su corazón dolía. Le dolía no poder compartir esos momentos con Sofía. Cada noche, después de acostar a Mateo, miraba por la ventana. Bajo el mismo cielo estrellado, ¿estaría Sofía mirando también? Con esos pensamientos, sobrevivía día a día. Papá, ¿yo no tengo mamá? Le preguntó un día Mateo, con la inocencia de un niño de preescolar que veía que todos sus amigos tenían una. Julián lo abrazó con fuerza. Tu mamá es una persona que el cielo está cuidando. Algún día la conoceremos. Así pasaron los años. Para Mateo, vivir solo con su padre se convirtió en la normalidad. Para Julián, el nombre de Sofía quedó enterrado en lo más profundo de su corazón. Pero nunca, ni un solo día, la olvidó. Incluso después de 30 largos años, el dolor de aquel día seguía tan vivo como el primer momento. El frío viento de Boston azotaba el rostro de Sofía. Caminaba por el campus de Harvard con una expresión vacía. Al principio, lloraba todas las noches hasta empapar la almohada, pero ahora, hasta las lágrimas se le habían secado. Señorita Solís, ¿vendrá a la fiesta de esta noche? Le preguntó un compañero. Sofía negó con la cabeza. Cada uno de sus movimientos era vigilado. El personal de seguridad enviado desde México la seguía como una sombra. Al terminar las clases, iba directamente a su apartamento. Los fines de semana, no tenía permitido salir. Al principio, se resistió. Intentó hacer llamadas, escribir cartas. Pero todos sus intentos fueron frustrados. Su teléfono estaba intervenido, sus cartas nunca se enviaban. Estaba completamente aislada. Con el tiempo, Sofía cambió. Dejó de reír, dejó de llorar. Se sumergió por completo en sus estudios. Administración, finanzas, contabilidad, marketing. Cuanto más conocimiento acumulaba en su cabeza, más vacío se sentía su corazón. Debe deshacerse de sus emociones. Solo así podrá convertirse en una verdadera líder, le dijo un asesor enviado desde México. Sofía asintió sin responder. Deshacerse de las emociones. Ahora sabía que esa era la única forma de sobrevivir. 10 años después, cuando regresó a México, era una persona completamente diferente. Arturo Solís, que le esperaba en el aeropuerto, mostró una expresión de satisfacción al ver el cambio en su hija. Ahora sí pareces una Solís. Sofía inclinó la cabeza, inexpresiva. De camino a casa, el paisaje de la Ciudad de México le pareció extraño. En algún lugar de esa inmensa urbe estaban Julián y Mateo. El pensamiento la atravesó como un relámpago, pero lo enterró de inmediato en lo más profundo de su mente. En su primer día en Grupo Solís, fue asignada al Departamento de Planificación Estratégica. Allí la esperaba Ricardo Vargas. Su primo. ¿Cuánto tiempo, Sofía? O debería decir, directora Solís. Su voz estaba cargada de sarcasmo. Él llevaba 5 años trabajando en la empresa y no tardó en empezar a ejercer su supuesta superioridad, tratando de obstaculizarla. Como usted todavía no conoce bien la empresa, directora,
tendré que ayudarla mucho. Era amable en apariencia, pero sus acciones estaban llenas de veneno. Le ocultaba información crucial, le entregaba informes incorrectos, intentando ponerla en aprietos. Pero Sofía no se inmutó. Analizaba las situaciones con frialdad y respondía con una lógica implacable. Con el paso de los años, Sofía consolidó su posición en la empresa. Sus decisiones, desprovistas de emoción, y sus análisis, fríos como el acero, generaron resultados extraordinarios. La gente empezó a llamarla la Dama de Hierro. Un día de invierno, Arturo Solís se desplomó. Un infarto fulminante. Murió una semana después en el hospital. El funeral estuvo lleno de gente, pero Sofía no derramó ni una sola lágrima. «Qué entereza la de su hija», susurraban los asistentes. Pero Sofía solo recibía las condolencias con un rostro impasible. Incluso frente al ataúd de su padre, sus ojos eran como un desierto. Ricardo la observaba y se reía por dentro. Una mujer sin sangre en las venas. Pero al mismo tiempo, sentía miedo. No había nada más temible que una persona sin emociones. Tras el funeral, se leyó el testamento. Como era de esperar, Sofía fue nombrada heredera. El rostro de Ricardo se contrajo, pero rápidamente recuperó la compostura. Aún creía tener una oportunidad. «Felicidades, Sofía». «O mejor dicho, presidenta», dijo Ricardo, extendiendo la mano. Sofía le estrechó, mirándolo con ojos gélidos. La tensión entre ellos era palpable. Tras asumir la presidencia, la primera orden de Sofía fue reorganizar el equipo de seguridad. Decidió apartar a la gente de confianza de Ricardo y contratar nuevo personal. «Quiero un equipo de gente leal. Personas cuya habilidad y, sobre todo, cuya lealtad estén comprobadas». Su voz era tranquila, pero detrás de sus palabras había un cálculo minucioso. La guerra silenciosa contra Ricardo ya había comenzado. Días después, llegó la lista del nuevo equipo. Sofía la revisó lentamente, hasta que se detuvo en un nombre. Mateo Guerrero. En ese instante, su corazón, congelado durante tanto tiempo, sintió un leve temblor. Pero rápidamente recompuso su expresión. «Imposible que sea él», se dijo. «Es solo un nombre». Sin embargo, en un rincón de su mente, una extraña premonición comenzó a crecer. Afuera, caía una lluvia fría de invierno. Sofía se quedó junto a la ventana, observando las gotas que resbalaban por el cristal. Como las lágrimas que había dejado de llorar hacía mucho tiempo. Después de su primer encuentro con el equipo de seguridad, Sofía se descubrió observando a Mateo Guerrero sin poder evitarlo. De camino a las reuniones, en los eventos externos, él siempre mantenía una distancia profesional, protegiéndola. Era un comportamiento impecable, pero la mirada de Sofía se desviaba constantemente hacia él. Una tarde, tras una importante reunión con inversores, Sofía subió al ascensor. Mateo la siguió y pulsó el botón. En el reducido espacio, a solas con él, Sofía se sintió extrañamente nerviosa. «Parece que la reunión de hoy ha ido bien, presidenta», dijo Mateo en voz baja. Sofía se sorprendió un poco. Era raro que un guardaespaldas iniciara una conversación. «Sí, eso parece». «Guardaespaldas Guerrero, ¿lleva mucho tiempo en este trabajo?». La pregunta salió de sus labios sin que se diera cuenta. Mateo pareció un poco desconcertado, pero respondió. 3 años, desde que terminé el servicio militar. Aunque es mi primera vez en Grupo Solís. Ya veo. ¿Y antes dónde? Sofía quiso preguntar más, pero el ascensor llegó a su destino. La puerta se abrió y Mateo salió primero para inspeccionar el área. Sofía, ocultando su decepción, se dirigió a su oficina. Con los días, Sofía comenzó a notar pequeños hábitos en Mateo. La forma en que apoyaba su peso en la pierna derecha cuando esperaba, como arqueaba ligeramente la ceja izquierda cuando pensaba, y como a veces su mirada se perdía en la distancia. Cada vez que lo observaba, sentía una extraña punzada en el pecho. Era como ver algo perdido hacía mucho tiempo.
pero se esforzaba por ignorar esa sensación. Una noche, regresaba de una cena de negocios. Cuando iba a subir al coche, Mateo le abrió la puerta. Con cuidado, presidenta. Ha llovido y el suelo está resbaladizo. Sostenía un paraguas sobre ella para protegerla de la llovizna. A esa corta distancia, Sofía pudo ver su rostro con detalle. Su nariz recta, sus labios bien definidos y, sobre todo, la profundidad de sus ojos. Gracias, dijo Sofía, subiendo al coche a toda prisa. Su corazón latía desbocado. ¿Por qué me pasa esto? Es solo un guardaespaldas con el mismo nombre. A la mañana siguiente, Sofía revisaba un informe del equipo de relaciones públicas. Eran videos de capacitación para nuevos empleados y material promocional de la empresa. Al llegar a la sección de presentación del equipo de seguridad, se detuvo. Pongan esa parte de nuevo. En el video, el equipo realizaba una demostración. Y allí estaba Mateo, ejecutando una forma de taekwondo. Movimientos precisos y enérgicos. Un salto en el aire con una patada giratoria. El rostro de Sofía se puso pálido. Esos movimientos, la fluidez de esa forma le resultaban increíblemente familiares. Eran idénticos a los que había visto por primera vez 32 años atrás, en una primavera en el campus de la UNAM. ¿Se encuentra bien, presidenta?, preguntó preocupado el director de Relaciones Públicas. Sofía asintió a duras penas. Sí, continúen. Pero ya no podía concentrarse. En cuanto terminó la presentación, regresó a su oficina. Se sentó y se llevó las manos a la cabeza. Mateo Guerrero, Julián Guerrero, y ahora, esos movimientos de taekwondo. Eran demasiadas coincidencias. Ya no podía seguir negándolo. Llamó a su jefe de seguridad. Necesito que investigue algo. Discretamente, que nadie se entere. ¿De qué se trata, presidenta? La familia del guardaespaldas Mateo Guerrero. Especialmente sobre su madre. Mientras su hombre de confianza salía, Sofía miró por la ventana. Si realmente era su Mateo, ¿qué debía hacer? Su corazón latía con locura, pero su rostro permanecía frío como el hielo. Mientras tanto, en la oficina del vicepresidente, ocurría algo similar. Ricardo Vargas había visto, a través de las cámaras de seguridad, la reacción de Sofía al video. Esa expresión definitivamente algo le pasa. Llamó a su asistente. García, ese nuevo guardaespaldas, Mateo Guerrero. Investígalo. Quiero saberlo todo, su certificado de nacimiento, dónde creció, su familia, todo. Entendido, vicepresidente. 2 investigaciones se pusieron en marcha simultáneamente. Una, con un anhelo desesperado. La otra, con una intención maliciosa. Y ambas estaban a punto de desenterrar un secreto guardado durante 30 años. Una semana después, el jefe de seguridad de Sofía llamó a su puerta. Presidenta, aquí están los resultados de la investigación. Sofía tomó el sobre con manos temblorosas. Cuando él se fue, respiró hondo y lo abrió. Mateo Guerrero. 30 años. Padre, Julián Guerrero, 57 años. Madre, sin registro. Lugar de nacimiento, Ciudad de México. Residencia actual, Coyoacán, Ciudad de México. Los ojos de Sofía se detuvieron en una línea. Dojo de Taekwondo Julián Guerrero. Coyoacán. En funcionamiento en la misma dirección desde 1993 hasta la fecha. La misma dirección. El lugar donde ella y Julián habían vivido juntos. Él seguía allí, regentando el dojo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía. Mateo, realmente eres mi Mateo. El informe se empapó con sus lágrimas. Se derrumbó sobre el escritorio, sollozando sin control. Era un llanto que había contenido durante 30 años, y no podía detenerlo. Sentía el pecho desgarrado, le costaba respirar. Después de un largo rato, se recompuso,
retocó su maquillaje e intentó recuperar la calma. Justo en ese momento, Mateo entró en la oficina. Presidenta, estamos listos para su próxima cita. Sofía levantó la vista y lo miró. Mi hijo, pensó. Tan cerca, y no puedo llamarlo así. El dolor era insoportable, pero forzó una sonrisa. De acuerdo, guardaespaldas Guerrero. Presidenta, ¿puedo preguntar algo? ¿Usted no tiene madre? La pregunta repentina sorprendió a Mateo, pero su expresión se ensombreció por un momento. Me dijeron que se separaron cuando yo era muy pequeño. No la recuerdo. El corazón de Sofía se encogió. No la recuerda. Era lógico. Apenas tenía 6 meses. ¿Y su padre vive solo? Sí, siempre ha vivido solo. A veces le digo que debería volver a casarse, pero ni siquiera me escucha. Sofía no pudo seguir preguntando. Sentía un nudo en la garganta. Asintió y se levantó. Mientras tanto, en la oficina de Ricardo, él sonreía con malicia mientras leía los resultados de su propia investigación. Bingo. Así que esto era lo que ocultabas, Sofía. En sus manos tenía un informe mucho más detallado. La desaparición de Sofía en el pasado, su relación con Julián Guerrero, la existencia del niño. Con esto, puedo destruirte. Ricardo contactó inmediatamente a un periodista de su confianza. Haciéndose pasar por una fuente anónima, filtró la información. En cuestión de días, todos los medios de comunicación estarían hablando del escándalo. 3 días después, una llamada urgente de su jefe de seguridad despertó a Sofía. Presidenta, es una catástrofe. Encienda las noticias ahora mismo. Al encender la televisión, un titular impactante llenaba la pantalla. El pasado oculto de la presidenta de Grupo Solís. Escándalo de hijo ilegítimo y una relación sospechosa con un joven guardaespaldas. El rostro de Sofía se quedó sin color. Los periodistas hablaban con excitación. Hemos recibido información de que la presidenta Sofía Solís, quien desapareció misteriosamente hace 30 años, en realidad huyó con un hombre y tuvo un hijo. La empresa se sumió en el caos. Se convocó una junta directiva de emergencia, y las acciones comenzaron a desplomarse. Cuando Sofía llegó a su oficina, los directivos la acosaron. Presidenta. ¿Esto es cierto? Tiene que desmentirlo. La empresa está en crisis. Su jefe de seguridad se acercó, consternado. ¿Qué hacemos, presidenta? La prensa está como loca. ¿Va a negarlo? Sofía miró por la ventana. Frente al edificio, decenas de equipos de prensa se agolpaban. Los flashes de las cámaras eran incesantes. Ricardo apareció en la sala de juntas. Fingía preocupación, pero sus ojos brillaban con la luz del triunfo. Presidenta Solís, ¿cómo piensa solucionar esta crisis? La credibilidad de la empresa está por los suelos. Los demás directores murmuraban entre sí. ¿Podía una persona con una moralidad cuestionable seguir al frente de la empresa? Sofía los miró a todos. Y luego, miró a Mateo. Él estaba de pie, confundido. Parecía no entender todavía que él era el centro del escándalo. En ese instante, Sofía tomó una decisión. Ya no podía seguir ocultándolo. Sin su padre para detenerla, no había nadie que pudiera impedírselo. Y, sobre todo, ya no quería vivir en una mentira. Señor director, dijo con voz firme. Prepare una conferencia de prensa. Mañana a las 10 de la mañana. Presidenta. Voy a revelarlo todo. No me esconderé más. El rostro de Ricardo mostró un atisbo de desconcierto. Había esperado que ella lo negara todo, que entrara en pánico. Pero la expresión de Sofía era de una determinación absoluta. Al salir de la sala, se cruzó con Mateo. Se detuvo un momento y lo miró. Mañana, todo saldría a la luz. No sabía cómo reaccionaría él, si la odiaría. Pero una cosa era segura, no podía seguir ignorando la verdad.
La mentira de 30 años había llegado a su fin. La sala de conferencias estaba abarrotada. Decenas de flashes estallaron cuando Sofía Solís subió al podio. Su rostro era firme, pero un observador atento habría notado un ligero temblor en sus ojos, una emoción reprimida durante mucho tiempo. Cientos de periodistas contuvieron la respiración, esperando. Sofía se paró frente al micrófono. Hubo un momento de silencio absoluto. Y entonces, habló. Hace 32 años, amé a un hombre. Un murmullo recorrió la sala. Los periodistas se miraron unos a otros, cuchicheando. El sonido de los obturadores de las cámaras se convirtió en un estruendo. Sofía respiró hondo y continuó. Y de ese amor, nació un hijo. El murmullo se hizo más fuerte. Los periodistas levantaban la mano frenéticamente, pero Sofía no se detuvo. Sin embargo, debido a la oposición de mi familia y a la vigilancia constante, fui forzada a abandonar a ese niño y a su padre. En ese momento, el vicepresidente Ricardo Vargas se levantó de un salto. Su rostro estaba enrojecido por la ira. Presidenta, ¿está admitiendo públicamente su falta de integridad moral? Su voz resonó en la sala. Todas las cámaras se giraron hacia él y luego de vuelta a Sofía. La tensión era máxima. Sofía miró a Ricardo por un instante. Su mirada era fría, pero había en ella un matiz de compasión. Y entonces, con una voz inquebrantable, dijo: Si eso es un crimen, entonces renunciaré a mi cargo en este mismo momento. La sala estalló. Los periodistas se pusieron de pie, gritando preguntas, pero Sofía ya había tomado su decisión. Se aferró al micrófono por última vez. Antes que líder de una corporación, fui madre. Y fui la mujer de un hombre. Con esas palabras, soltó el micrófono. El leve golpe resonó con fuerza a través de los altavoces. Los flashes se dispararon como locos y las preguntas llovían sobre ella, pero Sofía descendió del podio. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero caminó con la cabeza alta. Detrás de ella, Ricardo gritaba algo, pero ya no importaba. Mientras tanto, en la oficina del equipo de seguridad, la conferencia de prensa se transmitía en vivo. Mateo la veía con sus compañeros. Sostenía una taza de café recién hecho. Hace 32 años, amé a un hombre, dijo la voz de Sofía desde el televisor. Mateo iba a dar un sorbo a su café. El nombre de ese hombre es Julián Guerrero. ¡Sas! La taza se le cayó de las manos y se hizo añicos en el suelo. El café caliente se derramó, pero Mateo no lo sintió. Su cuerpo entero se había congelado. Mateo, ¿estás bien?, le preguntó un compañero, alarmado. Mateo no pudo responder. Le temblaban los labios. Julián Guerrero, el nombre de mi padre. Su mente se quedó en blanco. No puede ser, murmuró, respirando con dificultad. En ese momento, sonó su radio. Guardaespaldas Guerrero, la presidenta lo solicita. Mateo miró la radio, aturdido. Aquí, Guerrero. Venga a la oficina de la presidencia de inmediato. Con la mirada perdida, Mateo respondió. Entendido. Sus piernas temblaban, pero se levantó. Sus compañeros lo miraban con preocupación, pero él salió de la oficina sin dar explicaciones. Caminando por el pasillo, se sentía como en un sueño. No podía distinguir la realidad de la ficción. Al llegar a la puerta de la oficina de la presidencia, se detuvo. ¿Era posible que la mujer que estaba al otro lado fuera realmente su madre? Con mano temblorosa, llamó a la puerta. Adelante, se escuchó la voz de Sofía. Era la misma voz tranquila de siempre. Mateo abrió la puerta. Sofía estaba de pie junto a la ventana. El cielo exterior estaba teñido por los colores del atardecer. Sofía se giró y dijo: ¿Conduces bien? Mateo estaba perplejo. ¿Cómo podía una persona, después de una declaración tan explosiva, actuar con tanta calma? Sí, un poco. Entonces, hoy conducirás tú.
Sofía tomó su abrigo. Con expresión confusa, Mateo preguntó: ¿A dónde la llevo? Sofía lo miró por un momento. Su mirada era profunda y cálida. Y con una voz suave, dijo: a casa de Mateo Guerrero. Mateo se quedó sin palabras. Solo pudo asentir. Sofía le dedicó una pequeña sonrisa. Una sonrisa que parecía saberlo todo, pero que no tenía prisa. En el ascensor que bajaba al estacionamiento, una extraña tensión flotaba entre ellos. Mateo la miraba de reojo, y Sofía mantenía la vista al frente. Ya en el coche, Mateo arrancó el motor con manos temblorosas. Iba a introducir la dirección de su casa en el navegador, pero Sofía dijo en voz baja: yo sé la dirección. Coyoacán. Mateo detuvo sus manos. Era exactamente la dirección de su casa. O, más bien, del dojo. ¿Cómo? La miró por el retrovisor. Sofía miraba por la ventana, pero él pudo ver que sus ojos estaban húmedos. Simplemente lo sé, su voz tembló. Mateo no preguntó más y se concentró en conducir. Pero su corazón latía con una fuerza desbocada. Durante el trayecto, no intercambiaron una sola palabra. Pero en ese silencio, estaban contenidos 30 años de historia. Mateo empezaba a comprenderlo todo. ¿Por qué la presidenta lo trataba con una calidez especial? ¿Por qué a veces lo miraba con esa expresión de anhelo? El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Aferrado al volante, Mateo pensó: si esta mujer es realmente mi madre, ¿cómo ha vivido durante 30 años? ¿Y mi padre, cuando la vea, sabe algo de todo esto? El coche avanzaba lentamente hacia el sur de la ciudad. Hacia el reencuentro del destino. Al anochecer, el sedán negro se detuvo en silencio. Un callejón familiar y, al fondo, un edificio antiguo. El letrero dojo de taekwondo Julián Guerrero era apenas visible bajo la tenue luz de un farol. Mateo apagó el motor y esperó. En el asiento trasero, Sofía tampoco se movía. Miraba por la ventana, respirando hondo. Había vuelto después de 30 años. Al lugar que albergaba sus recuerdos más felices y, al mismo tiempo, el escenario de su despedida más dolorosa. ¿Entramos?, preguntó Mateo con delicadeza. Sofía asintió, pero tardó un buen rato en bajar del coche. Le temblaban las piernas. Como aquel día, a los 22 años, cuando conoció a Julián. Una luz se filtraba desde el interior del dojo. Julián estaría terminando de limpiar. Mateo bajó primero, y Sofía lo siguió lentamente. El sonido de sus pasos resonó en el callejón silencioso. Cada paso era un mundo. Frente a la puerta, Mateo, que iba a abrir como de costumbre, se detuvo. Miró a su madre. Sus ojos ya estaban llenos de lágrimas. ¿Está bien?, le preguntó. Sofía se secó las lágrimas con mano temblorosa y asintió. Sí. Estoy bien. Vamos. Mateo abrió la puerta. La vieja bisagra chirrió. Incluso ese sonido era un recuerdo para Sofía. Papá, soy yo, dijo Mateo al entrar. Julián, que estaba limpiando al fondo, levantó la vista. Llegas tarde hoy, sus palabras se interrumpieron bruscamente. Al ver a la persona que estaba detrás de Mateo, toda expresión desapareció de su rostro. El trapo que sostenía cayó al suelo. El leve sonido resonó con fuerza en el dojo silencioso. Sofía, la voz de Julián fue apenas un susurro. Era como si no pudiera creerlo, como si estuviera soñando. Se frotó los ojos y volvió a mirar. Pero Sofía seguía allí. Sofía dio un paso hacia el interior. En ese instante, 32 años de historia la golpearon de lleno. Las vetas de la madera del suelo, las medallas gastadas en la pared, los sacos de entrenamiento en un rincón, todo estaba igual. Como si el tiempo se hubiera detenido el día en que ella se fue. ¿De verdad eres tú, Sofía? Julián se acercó, paso a paso.
Sus ojos también se llenaron de lágrimas. A sus 57 años, jamás había llorado delante de nadie, pero en ese momento, no pudo contenerse. Los labios de Sofía temblaron. Quería decir tantas cosas, pero tenía un nudo en la garganta. Solo pudo asentir. Julián extendió una mano temblorosa. Dudó antes de tocar su rostro. ¿Y si era un sueño que se desvanecería al tocarlo? Perdóname, logró decir Sofía finalmente. Al pronunciar esas dos palabras, todo lo que había reprimido durante 30 años se desbordó. Perdóname. De verdad, perdóname. Todo fue mi culpa, mi culpa. Sofía se derrumbó. Cayó de rodillas sobre el suelo de madera. Sus hombros se sacudían con los sollozos. Al verla, Julián tampoco pudo más. No, Sofía. ¿Por qué dices eso? Se acercó rápidamente para levantarla, pero terminó arrodillándose junto a ella. En medio del dojo, se abrazaron y lloraron. Perdóname por no haberte protegido. Por no haberte buscado, por solo haber esperado, la voz de Julián se quebró. Sofía negó con la cabeza, hundiendo el rostro en su pecho. No. No fue tu culpa. Fui yo. Fui una cobarde. No tuve el valor y tardé 30 años. Mateo, junto a la puerta, observaba la escena. Sintió un nudo en la garganta. Su padre, a quien siempre había visto como una roca, lloraba como un niño. Y su madre, a quien acababa de conocer, también. El sonido de su llanto resonaba en el dojo vacío. Después de un largo rato, Julián tomó el rostro de Sofía entre sus manos. Con los pulgares, le secó las lágrimas. Pero nos hemos vuelto a encontrar. Eso es lo que importa. Todo ha terminado. Sofía tomó sus manos. Eran ásperas, llenas de callos, pero más cálidas que ningunas otras. Gracias por criar tan bien a nuestro Mateo. Debió ser muy difícil para ti, solo. Tú también estabas sola. En esa casa fría. Se miraron y volvieron a llorar. La nostalgia de 30 años se convertía en lágrimas. Mateo, llamó Sofía a su hijo. Mateo se acercó lentamente. Sofía se levantó y lo miró. Gracias por haberte convertido en un hombre tan maravilloso. Los ojos de Mateo también se llenaron de lágrimas. Mamá. Esa única palabra hizo que Sofía se derrumbara de nuevo. Escucharla después de 30 años le desgarraba el alma. Sí, soy mamá. Tu mamá. Los tres se abrazaron. Julián los rodeó a ambos con sus brazos. Ahora, no volveremos a separarnos. Pase lo que pase. Permanecieron así durante mucho tiempo. Afuera soplaba un viento frío, pero dentro del dojo se sentía una calidez inmensa. La calidez de una familia que, después de 30 años, por fin estaba completa. El tiempo pasó. Los tres se sentaron en un rincón del dojo. Julián puso a calentar agua en una vieja tetera eléctrica. Las sillas desvencijadas, las tazas agrietadas, todo era modesto, pero para Sofía, ese espacio era más valioso que cualquier palacio. El té sigue siendo el mismo, dijo ella. El que a ti te gustaba ya no lo venden, respondió Julián, apenado. Sofía negó con la cabeza. No importa. Estar aquí ya es un sueño. Mateo preguntó con cautela. ¿Cómo has vivido todo este tiempo? Sofía sonrió con tristeza. Supongo que se podría decir que sobreviví. Respiraba, pero no estaba viva. Julián le tomó la mano. Todo eso ya pasó. Lo importante es el futuro. Hablaron hasta altas horas de la noche. No podían recuperar 30 años perdidos en una sola conversación, pero era un comienzo. Historias de la infancia de Mateo. La vida solitaria de Sofía en Estados Unidos. Las dificultades de Julián para criar a un hijo solo. ¿Recuerdas el mole que preparabas? A Mateo también le encanta tu receta, dijo Julián.
Sofía sonrió entre lágrimas. Todavía la recuerdo. Esa noche, el ruido del mundo no llegó hasta ellos. Ni el caos de la empresa, ni el interés de los medios. Nada importaba fuera de ese pequeño dojo. Solo existían ellos tres. Cerca del amanecer, Sofía se levantó. Tengo que irme. Ya, dijo Julián, con decepción. Sofía sentía lo mismo. Mañana bueno, hoy por la mañana, tengo que resolver algunas cosas. Pero volveré. Ahora puedo volver todos los días, ¿verdad? Julián asintió. Claro que sí. Esta es tu casa, Sofía. Al escuchar la palabra casa, Sofía volvió a secarse una lágrima. Una casa que había recuperado después de 30 años. Mateo la acompañó al coche. Antes de irse, Sofía miró de nuevo hacia el dojo. El letrero apagado, el edificio viejo. Pero para ella, era el lugar más luminoso del mundo. A la mañana siguiente, los periódicos de todo el país contaban una nueva historia. La presidenta de Grupo Solís confiesa su historia familiar oculta durante 30 años. Un amor que fue considerado un crimen termina en perdón. Los medios, que al principio querían convertirlo en un escándalo, cambiaron de tono al percibir el cambio en la opinión pública. ¿Y qué importa? Si fue hace 30 años, la separaron a la fuerza. Una mujer con ese valor merece ser presidenta. Es admirable que lo haya revelado con tanta valentía. El público cambió la indignación por la compasión y el respeto. Y esa misma tarde, estalló otra noticia bomba. Secuestro hace 30 años. Se revela que el padre del vicepresidente Ricardo Vargas fue el autor intelectual. Uno de los hombres que había irrumpido en la casa de Sofía 30 años atrás, después de ver la conferencia de prensa, fue a la policía, lleno de remordimiento. Confesó que había participado en el secuestro y que quien había dado la orden era el padre de Ricardo Vargas. Entregó como prueba el documento con las instrucciones que había recibido. En el papel amarillento, la firma del padre de Ricardo y la orden de secuestro eran claramente visibles. Aunque él ya había fallecido, la verdad de su crimen finalmente salió a la luz. En su oficina, Ricardo se puso pálido al leer la noticia. Aunque los crímenes de su padre no le afectaban legalmente, no podía eludir la responsabilidad moral. Vicepresidente, los periodistas están llegando en masa. Le informó su asistente. Ricardo miró por la ventana. Decenas de reporteros entraban al edificio. Justicia en nombre de la familia Solís, murmuró con amargura. El lema que él siempre había proclamado ahora se volvía contra él como una espada. Pero la justicia no estaba de mi lado. Esa tarde, Ricardo Vargas presentó su renuncia, junto con una breve declaración en la que asumía la responsabilidad moral por los errores de su padre. El que una vez fue uno de los hombres más poderosos de Grupo Solís, abandonó el escenario en silencio. Días después, se celebró una junta directiva. El tema era el futuro de Sofía como presidenta. La votación fue rápida y unánime, su permanencia en el cargo fue ratificada. Su valor y su sinceridad nos han conmovido, presidenta. Una persona como usted es una verdadera líder, dijeron los directores. Sofía inclinó la cabeza, agradecida. Unos meses después, en una primavera soleada, el auditorio de Grupo Solís estaba lleno. Era un día especial, la ceremonia de inauguración de la Fundación Mateo Guerrero. Desde el podio, Sofía tomó el micrófono. A diferencia de meses atrás, su rostro reflejaba una profunda paz. La Fundación Mateo Guerrero apoyará a madres solteras y a sus hijos, y a aquellos niños que, por circunstancias adversas, tienen que vivir separados de sus familias. El público escuchaba en silencio. Sofía miró a Mateo y Julián, sentados en primera fila, y continuó. El nombre de esta fundación es el de mi hijo. Un niño que creció solo con el amor de su padre durante 30 años, y que, a pesar de todo, se ha convertido en un hombre extraordinario. Mateo bajó la cabeza, avergonzado. Julián le dio una palmada en el hombro. Nuestra fundación irá más allá del apoyo económico.
Haremos que estos niños se sientan amados. Ayudaremos para que la ausencia de un padre o una madre no se convierta en una herida, para que no pierdan la esperanza. La voz de Sofía estaba cargada de sinceridad. Su propio dolor la hacía sentirlo con más urgencia. El primer proyecto de la fundación fue la construcción de un refugio para madres solteras. Un lugar seguro donde vivir con sus hijos, recibir capacitación laboral y, sobre todo, sentirse cuidadas. Mamá, mira esto, dijo Mateo unos días después, mostrándole a Sofía unos planos. Era el diseño de un dojo de taekwondo para niños en la planta baja del edificio de la fundación. Papá quiere dar clases a los niños como voluntario. Gratis. Los ojos de Sofía se humedecieron. ¡Qué maravilloso! A los niños les encantará. Julián sonrió con timidez. Bueno, es lo que he hecho toda mi vida. Ahora quiero hacer algo que tenga más significado que el dinero. Así, la Fundación Mateo Guerrero fue tomando forma. Sofía mantenía su cargo de presidenta, pero después del trabajo, a menudo visitaba la fundación. Hablaba con las madres y los niños, escuchaba sus historias. Un sábado por la tarde, la familia fue de picnic al bosque de Chapultepec. Extendieron una manta sobre el césped bajo el sol tibio. Hice estas tortas, dijo Mateo, abriendo una canasta. Mi hijo también cocina, exclamó Sofía, sorprendida, mientras tomaba una. Julián sonrió. Es que no paraba de decir que quería probar la comida de su mamá, así que le enseñé tu antigua receta. Sofía le dio un mordisco a la torta. El sabor era exactamente el que recordaba. Sintió que se le iban a saltar las lágrimas y desvió la mirada. Está deliciosa. De verdad, deliciosa. Mateo sonrió, radiante. La próxima vez, aprenderé a hacer el mole. Papá dice que el tuyo era el mejor. Pasearon lentamente junto al lago. Sofía y Julián caminaban de la mano, y Mateo los seguía. La gente que pasaba los miraba con una sonrisa. Parecían una familia normal y feliz. ¿Nos casamos de nuevo?, dijo Julián de repente. Sofía lo miró, sorprendida. ¿A nuestra edad? ¿Y qué importa la edad? No pudimos hacerlo hace 30 años. Sofía se aferró a su brazo y asintió. De acuerdo. Una boda pequeña, gritó Mateo desde atrás. Yo quiero participar. Seré el padrino. Los tres se echaron a reír. El agua del lago brillaba bajo el sol. En verano, celebraron una pequeña boda en el dojo, solo con la gente más cercana. Sofía llevaba un vestido sencillo y Julián, un traje que no se ponía en años. Una boda después de 30 años, qué especial, dijo una de las madres de la fundación. Su hijo correteaba con un ramo de flores. Mateo, incómodo, ofició la ceremonia. Bueno, es un poco raro que los novios sean mis padres, dijo, y todos rieron. Luego, continuó con seriedad. Pero creo que ellos me han enseñado que es el amor verdadero. Un sentimiento que no cambia a pesar de estar separados durante 30 años. ¿No es eso el amor? Sofía y Julián se miraron y sonrieron. Era un momento tardío, pero precisamente por eso, más valioso. En otoño, Mateo comenzó a salir con una mujer que conoció en la fundación, una maestra que hacía voluntariado. Sofía y Julián estaban emocionados. ¿Será nuestra nuera?, preguntó Sofía con ojos expectantes. Mateo se sonrojó. Mamá, no te adelantes. Apenas estamos empezando. Pero Julián se puso del lado de su esposa. ¿Cuándo la traes a casa? Para que comamos todos juntos. Así, su vida cotidiana se volvió ordinaria y, a la vez, extraordinaria. Por la mañana, Sofía pasaba por el dojo a tomar un café antes de ir a trabajar. Por la noche, los tres cenaban juntos. Los fines de semana, hacían voluntariado en la fundación. Una noche, mientras cenaban en el dojo, en la televisión apareció una noticia. Las acciones de Grupo Solís alcanzan un máximo histórico.
Los expertos atribuyen el éxito a la gestión transparente y la labor social de la presidenta Sofía Solís. Julián cambió de canal. Sería mejor no hablar de eso en casa, dijo Sofía, sonriendo y tomando su mano. De acuerdo. En casa, seré solo la mamá de Mateo. Mateo, comiendo su plato, dijo. Mamá, a este mole todavía le falta algo. Le falta amor, bromeó Julián, y todos rieron. Sofía se levantó y fue a la cocina. Entonces, déjenme intentarlo a mí. De la olla, comenzó a emanar un aroma delicioso. Las manos de Sofía se movían con la misma soltura de antaño. Julián y Mateo la observaban desde la mesa. Listo. Sofía trajo la olla. Mateo probó una cucharada y exclamó. Esto era. Este era el sabor que faltaba. Julián asintió. No ha cambiado. Sigue siendo el mejor. Sofía los miró y sonrió, feliz. Afuera, brillaban las estrellas. Esa noche, Sofía escribió en su diario, el amor no era un crimen. Simplemente, el mundo tardó demasiado en reconocerlo. Pero aunque fuera tarde, al final estamos juntos. Y eso es suficiente. No, eso lo es todo. Dejó la pluma